Dios te bendiga, mi nombre es Nayeli Espinosa y le pertenezco al ministerio Uno Más para Cristo, y todo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice en Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y voy a empezar. ¿Qué es la resurrección? La resurrección es lo que sucede después de morir, que es cuando tu alma se separa de tu cuerpo físico y es llevado a uno de los dos lugares, que es la condenación eterna o la vida eterna. Voy a leer en 1 Corintios 15, del 12 al 15. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Todos sabemos que Cristo murió en la cruz por nosotros y nuestros pecados, y fue sepultado y resucitó al tercer día, y lo puedes leer en el versículo 3 de este capítulo. Así que si Jesús no resucitó, entonces lo que les dije ahorita es una mentira, y entonces eso significa que la Biblia está mintiendo, pero la Biblia nunca miente porque es la palabra de Dios. Eso nos demuestra que Cristo sí resucitó y nos salvó de la muerte, pero nuestra fe determina si en verdad creemos en esto. También lo que estoy haciendo ahora mismo sería en vano. Imagínate si Cristo no resucitó, ¿cómo sería el mundo? ¿Cuántas personas estarían en el infierno ahora mismo? ¿Quién sería nuestro refugio? Si Él no resucitó, vana es nuestra fe porque estamos creyendo y confiando en algo falso y que no tiene sentido. También nuestras predicaciones, porque hemos testificado de un Dios vivo y que Él resucitó. Si Cristo no hubiera salido triunfante de su tumba, entonces no tendríamos un evangelio para predicar a los que están perdidos. Entonces lo que los ministerios o los pastores han hecho es en vano, y también somos falsos testigos de Dios. Eso dicen los que no creen, como los ateos y científicos, pero ellos no pueden explicar cómo una palabra o predicación verdadera puede transformar una alma en segundos, como la vida de un drogadicto o una prostituta, y también no quieren aceptar que están mal. Si Él no resucitó, no tendríamos perdón en nuestros pecados, entonces estaríamos cargados de nuestros pecados y ofensas. También este mundo estaría lleno de ira y caos. Nadie tuviera humildad, ni podíamos vivir porque no podemos vivir sin Cristo. También todas las profecías que están en la Biblia se cumplirán más rápidas porque no tendríamos el Espíritu Santo para guiarnos y darnos la paz. Mira cómo está el mundo ahorita. Imagínate cómo estaría si Cristo no resucitó. Así que si Jesús no resucitó, ¿cómo podemos predicar? Porque para predicar una predicación verdadera tienes que tener y ser guiado por el Espíritu Santo. Tampoco estaría el Espíritu Santo porque Jesús mandó su Espíritu Santo cuando resucitó y fue al cielo. Como dice en Juan 14, al 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús nos amó tanto que le rogó a su Padre Dios para mandar un consolador que es el Espíritu Santo. Pero si Cristo murió por nosotros, Él tenía que resucitar, porque Dios no tiene principio ni fin, y también la muerte no puede vencer a Dios, porque Dios es un Dios grande y fuerte. Las personas que dicen que no hay resurrección de los muertos están llenos de Satanás, como los judíos, que ellos respetaban las leyes judíos y no a Dios, y no creían en la resurrección, como en Hechos
17, del versículo 32 al 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Ellos estaban burlando de lo que estaba diciendo Pablo sobre la resurrección, pero unos de ellos sí fueron impactadas y siguieron a Pablo. Eso también podemos hacer nosotros como Pablo, que no le importó las personas que se burlaban, sino las personas que sí querían creer en Dios y seguir a Dios. Voy a leer en 2 de Timoteo, de capítulo 2, al versículo 18 al 19, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornar la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ellos estaban debilitando la fe de otros sobre la resurrección y haciéndoles creer falsas doctrinas y declaraciones. Los estaba condenando y manipulando. Pero cuando viene el juicio en el cielo, Dios va a cobrarles por cada alma que llevaron al infierno. Por ejemplo, los científicos de ahora hicieron que la gente pensara que Jesús murió porque dijeron que encontraron los huesos de Jesús. Pero sabemos que eso no es cierto, ni siquiera tenemos que demostrar que están equivocados, porque ¿qué vas a ganar con pelear con un necio? Mejor debemos de orar por ellos y pelear por el Espíritu que está en él. También tenemos la Biblia para decirnos cuál es la verdad, y la Biblia dice que Jesús subió de los muertos y él resucitó, así que no debemos de caer en la trampa del diablo. Eso afectó a mucha gente a desviarse del camino de Dios. Nosotros nunca debemos de hacerle mal a nadie, porque eso te puede meter en problemas con Dios y meterle dudas a esa alma sobre Dios y el Evangelio. Debemos de apartarnos de la iniquidad y de las personas que hacen mal, porque Satanás puede usarlos o lo que ellos hacen para quitarnos del camino de Dios. Otro ejemplo es los saduceos, porque ellos estaban confundidos sobre la resurrección, porque en esos tiempos si el esposo se muriere sin hijos con su esposa, entonces el hermano que sigue tiene que tomar el lugar del otro hermano y casarse con la mujer. Y eran siete hermanos y todos se casaron con ella, porque ninguno de ellos tuvo hijos con ella. Ellos preguntaron a Moisés en la resurrección, pues de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer. Jesús le respondió diciendo: iráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Eso enseña la fe de ellos y cuánto saben sobre Dios. Eso es porque debemos de leer la Biblia más, para que nadie nos pueda confundir y para que la duda no se meta en nuestra mente. Porque como los saduceos fueron llamados ignorantes, también nosotros vamos a ser llamados eso si no leemos la Biblia o si no sabemos sobre la palabra de Dios. Voy a leer en 1 Corintios capítulo 15, versículo 16 al 20. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estéis en vuestros pecados. Entonces también los que duermen en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Aquí Pablo está repitiendo las mismas palabras de los versículos anteriores, porque la resurrección de Jesús es muy importante. Nos muestra que Él es poderoso y que nos amó tanto que vino a morir por nosotros. También nos da una razón para vivir y una esperanza que algún día lo veremos. También nos motiva a vivir por Él y pensar en Él todos los días y no ser avergonzados por Él. Volviendo a lo que estaba hablando, si Cristo no resucitó, los muertos en Cristo perecieron. Entonces eso significa
que los seres humanos no tienen alma y que no hay vida después de la muerte. Pero hay pruebas que enseñan no nomás a nosotros, aunque se supone que debemos estar creyendo, pero a científicos también. Por ejemplo, un doctor llamado Duncan McDougall, él pesó 6 pacientes porque quería saber la diferencia del peso entre antes y después de la muerte. El primer paciente perdió 3/4 de una onza. Se quedó asombrado porque los 6 perdieron la misma cantidad de peso. Luego pesó 6 perros, pero no perdieron peso. Esto enseña que sí hay vida después de la muerte, pero muchos de los científicos no querían aceptarlo porque crearon una mentira de que cuando mueres pierdes aire en los pulmones y fluidos corporales. Pero aunque hicieron ese estudio o no debemos perder la fe. Si Cristo no resucitó, nosotros somos una admiración porque estábamos delirantes porque pensábamos que eso era la realidad, pero no fue. Es por eso que muchas personas han olvidado que Jesús vive y que viene pronto por su iglesia, porque han creído a los falsos maestros. Eso es porque la resurrección de Cristo es importante para enseñar cuán poderoso y cuán grande es nuestro Dios, que Él venció la muerte y hizo un sacrificio que salvó a todo el mundo, porque Él sabía que nadie podía soportarlo. Él lo hizo por amor a nosotros. Y voy a terminar con una reflexión. Hay una hermosa historia de un niño llamado Felipe que ocurrió durante la época de Easter. Felipe nació con síndrome de Down y aunque era un niño feliz a pesar de su enfermedad, había una gran diferencia entre él y otros niños de su edad. Felipe iba a la escuela dominical fielmente cada semana, formando parte de la clase del 3er grado con otros 9 niños de su misma clase. Usted tiene que imaginarse cómo son los niños de 8 años, así que Felipe no fue aceptado fácilmente. Sintiéndose excluido como parte del grupo, su maestro tuvo una brillante idea. Considerando la época que estaban celebrando, se consiguió 10 huevos grandes de plástico y como era un hermoso día de primavera, le entregó un huevo a cada niño, de manera que salieron y lo llenaron con algo que representara la resurrección. Todos los niños fueron por los alrededores de la iglesia buscando algo según su imaginación, de modo de presentar este acontecimiento. Al final todos llegaron y pusieron los huevos en una mesa y luego el maestro comenzó a abrirlos mientras los niños miraban ansiosamente. El maestro presentó 4 de ellos. El primero que abrió tenía una flor, el segundo tenía una pequeña mariposa y el tercero una hoja tierna, pero el 4 que abrió no tenía nada en su interior. Algunos niños reaccionaron diciendo, eso es ridículo, alguien no lo hizo bien. De repente el maestro sintió un tirón de su camisa y miró hacia abajo. Felipe, el niño con síndrome de Down, dijo, es mío. El resto de los niños respondieron, no se te ocurre hacer nada bien, Felipe. No hay nada allí. Felipe dijo, lo hice bien, hice lo correcto, está vacío, la tumba está vacía. Y eso es todo lo que tengo y fue todo honra para el Señor y Dios les bendiga.